Voy a estar presentando al profesor Roger Madrigal Ballesteros, que como ya se dieron cuenta ha sido profesor de muchas de nosotras las que ya estuvimos presentando. El profesor es PhD, economista ambiental, director del Centro Environment of Development del CATIE. Actualmente se desempeña como investigador y docente en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE de Costa Rica. Tiene más de 20 años de experiencia de trabajo en varios países de América Latina y el Caribe en temas relacionados con la valoración económica de servicios ambientales, el uso de incentivos económicos en el diseño de políticas públicas de conservación ambiental y un tema emergente también para nosotros en la región, la gobernanza de los recursos naturales. Bien, profesor Roger, muchas gracias por tu colaboración y participación. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Estela. Un saludo, un abrazo a la distancia. Sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? Perfecto, se ve y se escucha muy bien. Perfecto. Y igual un saludo al resto de participantes. Para mí es un placer y un honor estar aquí en este seminario. Y bueno, voy a tratar de hacer un esfuerzo por aportar algo diferente a lo que ya han presentado. Muchas cosas que planeaba decir ya se han mencionado, así que voy a tratar de alguna forma improvisar y agregar algunas cosas extra. Mi presentación, como ven en el título, trata de hacer un énfasis en la utilidad de los ejercicios de valoración económica en el diseño de estrategias de conservación y restauración. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces desde la academia nos enamoramos de los ejercicios de valoración económica. Son ejercicios que nos pueden tomar años o décadas para culminar exitosamente. Tal vez la parte más compleja es la medición del servicio ecosistémico per se. Y ya se han presentado algunos ejemplos de cómo esa medición requiere experimentos de campo o estudios de largo plazo para tener una mejor certeza de cómo podemos cuantificar esos beneficios que recibimos de la naturaleza. Y a partir de ahí, pues seguimos con la segunda etapa, que es tratar de expresarlos en términos monetarios. Ahora bien, lo que quiero señalar es que aunque eso tiene mucho valor, y de nuevo muchos de nosotros nos dedicamos buena parte de nuestra vida en la academia a hacer estos ejercicios, no hay que perder de vista para qué los hacemos. Y en gran medida los hacemos para dar insumos hacia el diseño de estrategias de conservación y restauración que últimamente garanticen la provisión de estos servicios y últimamente garanticen el bienestar humano. Y sobre esos aspectos son los que quiero profundizar más allá de los detalles específicos de los ejercicios de valoración per se. Pues el tema de servicios ecosistémicos ya lo han mencionado en varias ocasiones. La evaluación de los ecosistemas del milenio es el primer hito que nos describe con precisión este tema. Actualmente el marco de referencia primordial es el que nos da el IPBES, en donde ahora el término que se acuña son las contribuciones de la naturaleza a las personas, pero fundamentalmente estamos hablando del mismo concepto. Ok, creo que quedé en el segundo slide, que hablaba de los marcos referenciales, ¿verdad? Para el tema de servicios ecosistémicos, el marco referencial actual fundamental es el que nos da el IPBES, en donde se habla explícitamente de contribuciones de la naturaleza a las personas. Pero al igual que ya han señalado en anteriores presentaciones, aquí el aspecto clave es que muchos de esos beneficios, pese a que ciertamente tienen un vínculo sumamente importante con el bienestar de las personas, en la mayoría de los casos los mismos son invisibles. Y con esto lo que queremos decir es que la economía de mercado que rige en la mayoría de los países del mundo es incapaz de asignarles un precio. Y eso hace que en muchos casos utilicemos de manera adecuada la naturaleza en general. En algunos casos las empresas simplemente depositan
su contaminación en espacios naturales, porque eso tiene un costo igual a cero y no hay nadie que les exige pagar por este servicio de depositar los residuos. Igualmente se utilizan de forma gratis muchos servicios de la naturaleza como insumos de la producción y del consumo. Y obviamente esto llevando a situaciones de sobreexplotación. Entonces, en gran medida, a partir de esta incapacidad del sistema de mercado en el cual vivimos de reconocer esos valores, es que se insiste en la necesidad de hacer valoración económica de estos servicios. Entonces, el punto que quiero yo enfatizar acá es, o que nos preguntemos o reflexionemos un momento y tal vez hagan este ejercicio en los próximos 5 segundos. El ejercicio es responder a la pregunta ¿por qué deberíamos valorar los servicios ecosistémicos? Y pueden ser muchas las respuestas. De hecho, el origen de los métodos de valoración económica fue hace unas 3 décadas y surgieron en el contexto de resolver un litigio, un famoso litigio entre la empresa Exxon Valdez y el estado de Alaska, en el caso del derrame de petróleo lamentable que ocurrió décadas atrás y no había ningún antecedente de cómo definir posibles montos de indemnización. Esa es una utilidad posible y pueden haber muchas otras. Yo aquí quiero enfatizar de que una de las fundamentales tiene que ver con el uso de valoración económica para mejorar la toma de decisiones de inversión pública. Con eso lo que quiero decir es que muchas de nuestras sociedades tal vez no invierten lo suficiente en el ambiente, en la recuperación de ecosistemas, porque simplemente no se reconoce dentro de la métrica estándar de medición del Producto Interno Bruto, por ejemplo, la contribución o los valores que tienen esos recursos o los servicios que se derivan de ellos para la producción nacional y por lo tanto no se asignan los recursos que deberían corresponder a los mismos en función de su valor. Eso hace que en muchos casos la asignación de fondos públicos sea ineficiente. Con ello quiero decir que en la mayoría de los casos se gasta muy poco en cosas que se debería gastar más. Entonces, en muchos casos lo que requerimos es hacer un buen análisis costo-beneficio, pero desde una perspectiva social, que incluya los valores de la naturaleza y que nos permita, por ejemplo, responder con mayor propiedad en qué se debe asignar el último colón es en Costa Rica, digamos, la última unidad de la moneda local, por llamarlo así, que tiene el gobierno. ¿En qué se debería utilizar? ¿Se debería utilizar en invertir en áreas protegidas o se debería invertir en una nueva carretera? Es una decisión que típicamente se resuelve con criterios únicamente políticos, pero podría mejorarse mucho la toma de decisiones si tuviéramos criterios técnicos que reflejen el verdadero valor de las alternativas que estamos analizando. Obviamente una de las alternativas es el tema ambiental. Bien, en este contexto, a manera de introducción, era lo que quería mencionar, pero ahorita quería concentrarme tal vez como manera de ejercicio más específico. Es en la utilidad de esos ejercicios de valoración económica y cómo los mismos pueden mejorar la sostenibilidad de mecanismos de financiamiento para la conservación y restauración. Y en este sentido, a lo que me refiero es a mecanismos tipo pago por servicios ambientales, tipo fondos de agua o iniciativas similares que fundamentalmente intentan ofrecer incentivos económicos a las personas, empresas o distintos actores en los espacios naturales para que tomen decisiones digamos, en función de los objetivos sociales de conservación o restauración. Acá no hay tiempo de hacer un ejercicio de inventario del estado de estas iniciativas en América Latina, y no es mi intención. Sin embargo, aquí presento a manera de ejemplo los casos más emblemáticos de temas de pago por servicios ambientales a escala nacional en América Latina. Espero que se puedan leer: Costa Rica, México, Ecuador, Colombia y Perú.
y hay una diversidad muy grande, que casi que me atrevería a decir que se mide en cientos, de iniciativas de este tipo a escalas locales en los distintos países de la región. Igualmente está el tema de los fondos de agua, que es, digamos, un primo hermano del tema de pago por servicios ambientales. Acá supongo que no logran leer por el tamaño, pero hay cerca de 25 fondos de agua relativamente bien consolidados en la región. Y es algo que tiene mucha fuerza de crecimiento aún. Y tal vez el elemento central que sí quiero destacar de los mismos es que tienen o enfrentan un reto común, y el reto común está relacionado con la sostenibilidad financiera. Y en ese sentido es que quiero enfatizar cómo la valoración económica podría ser un mecanismo que ayude a mejorar este reto común que tienen este tipo de iniciativas. A manera de ejemplo, voy a utilizar el caso de PSA en Costa Rica. Como saben, es quizás el caso pionero en la región de América Latina y el Caribe. Tiene ya un poco más de 40 años, o no, en realidad el programa empezó en el año 97. En realidad Costa Rica tiene más de 40 años tratando de impulsar iniciativas de este tipo, específico de PSA y iniciativas complementarias. Sin entrar en más detalles, este programa de pagos se financia fundamentalmente por un impuesto a los combustibles. Es la fuente principal del programa. Sin embargo, enfrentamos dos problemas fundamentales. El primero es que este impuesto es insuficiente para cubrir toda la demanda que tiene el programa. De hecho, anualmente solo se logra pagar con los fondos del impuesto cerca del 50% de las personas que quieren aplicar al programa de pagos. Y además, en el contexto actual tenemos un problema como país, y es que Costa Rica, ante las distintas políticas que está promoviendo, está dedicada fuertemente a promover la descarbonización de la economía. Y eso implica un menor uso de combustibles fósiles, como saben, y en este caso el impuesto a los combustibles como fuente de financiamiento del programa de PSA se vería amenazado por razones obvias. O sea, habría menos consumo de combustibles y por ende menos impuestos. Y obviamente los impuestos en muchos países, y al igual que en el contexto de Costa Rica, pues difícilmente se pueden elevar en las condiciones actuales. Entonces este es un escenario complicado donde hay un problema de financiamiento que tiene que ser llenado de alguna forma. Y es acá donde se ha empezado a hablar con fuerza de que deberíamos innovar, deberíamos buscar fuentes alternativas de financiamiento al impuesto. Y una alternativa muy importante es la participación del sector privado. Y aquí la gran pregunta, no solo para Costa Rica, sino para iniciativas similares en la región, es cómo hacemos para que la participación del sector privado sea significativa en el financiamiento de estos fondos o programas. Y acá es una pregunta de respuesta compleja. Yo la voy a simplificar en una de las tantas dimensiones, y la dimensión es que una de las posibles salidas o motivaciones para tratar de incluir al sector privado sería si lográramos hacer más evidentes o hacer visibles, como hemos dicho, los beneficios que deriva el sector privado de las inversiones en el ambiente. Y eso es fundamental, sobre todo para romper un paradigma de la conservación, en el sentido de que típicamente estas iniciativas se han financiado con base en un enfoque simplemente de donantes, donde el donante, casi que como el buen samaritano, contribuye pero sin esperar necesariamente nada a cambio. En el caso del sector privado, ese enfoque no nos lleva muy lejos típicamente. Si queremos ir un poco más lejos, tenemos que mostrarle al sector privado cuáles serían las ganancias de la inversión. Y es ahí donde la valoración económica podría tener un rol fundamental para hacer visible los beneficios de esas inversiones. En ese sentido, lo que quiero enfatizar en este slide es por un lado, la urgencia de tener mejores métricas
en relación a la cuantificación de los servicios ecosistémicos. En muchos casos eso sigue siendo una aspiración, no podemos medir, y si no podemos medir, no podemos seguir en el siguiente paso, que es expresar esas cantidades en términos monetarios. Entonces ahí ciertamente la academia tiene una tarea pendiente y es algo que tenemos que avanzar rápidamente para lograr hacer propuestas, si se quiere, de negocios a los sectores privados para invertir más decididamente, más significativamente en el ambiente. A manera de ejemplo, y aquí nuevamente seguro no logran ver, igual la presentación se la vamos a compartir, quería simplemente mostrar cómo en algunas partes del mundo se están usando ejercicios de valoración con esta lógica, de hacer visibles los servicios con el fin de tratar de motivar a empresas particularmente a invertir en el ambiente. Aquí tengo un caso en Nairobi, donde de hecho se está promoviendo un fondo de agua, y se ha hecho un ejercicio de valoración donde, en resumidas cuentas, lo que se demuestra es que si se invierten $10 millones, al cabo de 30 años, esa inversión tiene un rédito positivo. Simplemente viendo las ganancias que pueden tener las empresas a partir de esas inversiones. ¿Por qué pueden tener ganancias? Bueno, porque en muchos casos, por ejemplo, inversiones en las cuencas pueden reducir problemas de sedimentación a las empresas que venden agua o que tienen negocios de hidroelectricidad, y al reducir ese problema de erosión que llega a las empresas, pues ellos podrían ver en la mayoría de los casos reducidos sus costos de operación, porque hay que limpiar cada vez menos las represas, por ejemplo, o los embalses o los sitios de acumulación de agua. Hay que invertir menos dinero en el uso de floculantes para mejorar la calidad del agua. En fin, hay una serie de conexiones con el negocio de las empresas que podrían verse beneficiados, y eso es lo que se intenta demostrar. Acá igual otro ejemplo, en la vecina de ustedes, Brasil, con la misma lógica se intenta justificar la importancia de desarrollar un fondo de agua. Y a manera de conclusiones, quiero resaltar tres puntos fundamentales. La valoración económica creo que no la deberíamos ver como un fin en sí mismo. Deberíamos verla como un medio para alcanzar una meta superior, y la meta superior es garantizar la conservación, la restauración de los ecosistemas y, por ende, el bienestar humano. Ciertamente, nosotros desde la academia creo que tenemos una deuda, y la deuda aún está no solo en desarrollar los ejercicios de valoración en sí mismos con más rigurosidad y precisión, sino también en mejorar nuestra habilidad para comunicar los resultados a los tomadores de decisión y para ser hábiles en involucrarnos en esos procesos de toma de decisiones. El segundo punto que quiero resaltar es la participación del sector privado en financiamiento de la conservación, restauración de servicios ecosistémicos. Creo que es una posibilidad, como dejé ver en mi presentación, pero sin duda, de nuevo, si queremos una contribución significativa del sector privado, tenemos que hacerle ver dónde está el negocio. En otro caso, el sector privado simplemente nos va a dar unos pocos fondos por responsabilidad social, por ejemplo, que ético. Si queremos que pasen de ahí a hacer inversiones realmente significativas, en muchos casos necesitamos hablar en el lenguaje del agente de las empresas, hablar en el lenguaje de los estados financieros de las empresas, y eso implica traducir en términos monetarios los frutos de las posibles inversiones de las mismas. El último punto, y en ese sentido, no estoy diciendo que la valoración económica es la panacea para resolver estos problemas de financiamiento, ni para resolver los problemas mayores que tenemos de conservación en nuestros países. Creo que es un instrumento útil, pero hay otros importantes. Por ejemplo, en esos casos que mencioné de los fondos de agua,
Tenemos un ejercicio de valoración extremadamente riguroso, perfecto desde el punto de vista académico, lo logramos comunicar de la mejor manera. Si la institución que va a estar a cargo del fondo de agua o en sí mismo, digamos, el fondo de agua tiene muy baja credibilidad en el manejo de fondos, es muy poco transparente en el manejo de los mismos. Y hay dudas en general respecto a que pueda cumplir con las metas que se plantean, pues el ejercicio de valoración no sirvió de nada, ¿verdad? Que no logramos resolver o no iba de la mano con la resolución de esos aspectos institucionales complementarios claves. Y con eso cierro mi presentación y les agradezco el espacio y la paciencia por los problemas técnicos. Muchas gracias, Roger, muy amable. Creo que había varias preguntas relacionadas a los aspectos que vos pudiste comentar, porque realmente la expectativa es muy grande con relación a lo que realmente podamos lograr con la valoración, y creo que comentaste bastantes aspectos que pudieran orientarnos en ese paso. Si pudieras quedarte con nosotros hasta el final, por si existan más preguntas, ¿verdad? Que vamos a estar canalizando al final del evento. Sin duda. Muchas gracias.